Bueno, buenos días. Aquí viene llegando la última que se va integrando a la mesa. Ahí te van a poner, Claudia. Bueno, mientras voy presentando rápidamente, inaugurando esta primera mesa que vamos a tener en Liber. Decir que estamos muy contentos de estar como país invitado en esta edición de Liber. Para nosotros como país es muy importante, para nuestra industria del libro, para que nuestras editoriales vengan y se integren en esta difícil industria y sean parte de ella, pero también porque están presentes nuestros escritores, escritoras, poetas, editores, y eso también es muy relevante porque es el alma de esta industria. Y vamos a dar el inicio a nuestra participación en Liber con esta mesa que es Editar en el extranjero, que la va a moderar Pedro Pablo Guerrero, un luchador de las editoriales que está aquí dando la pelea por publicar a autores chilenos y latinoamericanos, y tres escritoras: Claudia Pablaza, escritora; Camila Gutiérrez, otra escritora nuestra chilena; y Patricio Mena, un ilustrador y también escritor de literatura infantil. Así que, para no alargarme yo y escucharlos a ellos, que tienen seguro mucho que contarnos respecto a cómo editar en el extranjero, que es casi como luchar en el alta mar. Pero vamos a saber más de primera fuente cómo lo han hecho nuestros artistas y nuestros editores. Un aplauso para ellos y bienvenidos a esta feria. Bueno, yo preparé una pequeña presentación porque igual no sabía el público cómo iba a ser, así que voy a ser muy breve con ella. Voy a partir por Claudia Pablaza. Nació en 1978, nació en Rancagua, estudió psicología en la Universidad de Chile, es editora, escritora y doctora en literatura. Actualmente es editora de los libros de La Mujer Rota, una editorial que partió en Chile y que ahora está en España. Está haciendo un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre literatura y violencia de género. Forma parte de un colectivo acá en España que se llama Sudacasa y tiene una larga trayectoria. Yo solamente voy a mencionar los dos últimos libros, que son Historia de mi lengua, que es un híbrido de ensayo y diario íntimo que publicó Verol en Chile, y Comisura, un sello español acá, el año 2023, y un libro que acaba de salir este año, que es la novela La siembra de nubes, publicado por Almadía. Sigo con Camila Gutiérrez, nació en Santiago en el 85, es escritora, guionista, periodista, hizo un magíster en periodismo de la Católica, un máster en escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Se hizo muy conocida, se recordarán, por el blog Joven y Alocada, a partir del que salió después un libro y después una película en la que también participó como guionista, ¿no? María Liz Rivas es la directora. Sí. Y el libro más reciente, para resumir, es Reggaetón, Religión, del año 24, lo publicó Planeta, aunque, y vamos a hablar de eso, en España circula como ebook, no en papel. Eso es un tema. Y finalmente, Pato Mena nació en Buin en el año 80, su primer trabajo fue como redactor publicitario, pero después dio un salto a la escritura e ilustración de libros infantiles y de cómic. El primero fue Don Mosco, que publicó Pehuen, un libro que hizo con Sergio Lantadilla. Ahí él hizo los textos. Y el primer libro que ilustró, y del que hizo también los textos, es El Día de Manuel. Solamente los dibujos. El Día de Manuel, de María José Ferrada. Y el más reciente es El Cumpleaños de Mateo, Nube 8, la editorial, lo publicó el año pasado. Hay una coincidencia, los tres, esta mesa sobre editar en el extranjero, los tres viven en España, llegaron en distintos años, y les quería preguntar por qué deciden venir a vivir a España, por qué razones los llevan acá, y si tienen algo que ver con lo que se ha hablado acá, la internacionalización de sus libros, de su obra. Partamos por Claudia y vamos así.
Ya. Bueno, buenos días. Estoy feliz de estar acá en esta actividad de IFEMA. Gracias por esta invitación. Y para comenzar, a ver, esta es mi segunda migración a España. Yo llegué hace 3 años acá, el año 2022. Ya voy a contar las circunstancias en las que llegué, pero la primera vez que vine a vivir a España fue el año 2006. Tenía 27 años y vine a hacer un máster en la Universidad de Barcelona, un máster en escritura creativa, que finalmente no se dio, se canceló porque nadie se inscribió, no me acuerdo de las circunstancias. Pero en ese entonces me había ganado estas becas que existían antes, que no son becas Chile, sino que es anterior a becas Chile, para estar un año. Entonces, yo había recién publicado mi primer libro en Chile, en Editorial LOM, un libro de cuentos que se llama Autoformato, y sí en ese momento tenía toda esta idea de venir a España a buscar un futuro literario, editorial, académico, que no encontraba en Chile. Un poco siguiendo en ese entonces Bolaño estaba como en su boom, digamos, todavía lo está, o sea, no estoy diciendo que ahora no lo esté, pero en ese momento era una figura muy importante para nosotras autoras latinoamericanas y también para los autores. Entonces vino un poco tras esas huellas, ese rastro. Estaba toda esta figura romántica de venir a estudiar a Europa, venir a estudiar a Barcelona, que también en el siglo XX evidentemente ya había estado cruzado por todo lo que fue el boom latinoamericano. Entonces vine tras esa huella, que no era solamente la huella de Bolaño, sino que este ideal romántico de lo que es cruzar el charco y comenzar una carrera literaria un poco más amplia de lo que encuentras en el sistema editorial chileno. Pero ya después estuve 6 años, regresé a Chile, vino la pandemia, estallido, etcétera, un sinfín de situaciones personales y colectivas, y decido venir a terminar mi doctorado acá, en la Complutense, hacer mi pasantía doctoral, también pensando en esa huella que yo misma había generado en mi primera migración. O sea, tenía el recuerdo de España, cómo había podido publicar acá, cómo había podido ingresar de forma muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra exacta? Así como, no de forma gloriosa, sino que al revés, es como de forma... Miserable. Parecido. Más o menos, pero no como con una connotación negativa, sino que... Más piola. Sí, como mi primera migración había sido... Para mí, personalmente, como bien, íntimamente me había sentido muy bien acogida, había podido publicar, había podido participar de un sistema literario que me sentía muy acogida, digamos. Entonces tenía esa huella en mi imaginario, en mi memoria, en mis recuerdos. Volví, fue como dije, bueno, yo vuelvo a España. Y ahí ahora estoy hace 3 años. Y ya no busco el ideal romántico, sino que busco un poco esa huella de lo que fui acá. Eso. Gracias. Guau, qué hermoso. Bueno, yo la verdad me da un poco de vergüenza. Debo primero reconocer elogiar a Pedro Pablo porque hizo un pre-reporteo, nos llamó y antes de esta mesa y nos hizo esta pregunta que era muy bueno como para empezar a pensarlo, pero a mí me dejó como trastornada todo el fin de semana, porque dije, bueno, anda, como que no me vine por un motivo literario. Muy vergonzoso, me vine un poco como por amor. Qué vergüenza. Bueno, algo parecido al amor, pero claro, no pensando en internacionalizar mi carrera. La verdad, nunca había pensado mucho en España como un lugar como para abrir la carrera y nunca había pensado mucho en abrir la carrera, tanto. Lo había pensado quizás un poco a nivel latinoamericano, pero con el último libro que tenía que ver con reggaetón, entonces como que de alguna forma el tema como que se prestaba a eso.
pero antes de eso yo siempre había apostado como a escribir de manera como muy chilena y como de una manera como bien radical, como incluso pensaba, bueno, si esto no se entiende dentro de Chile de aquí a 3 años más, creo que tiene que ver como con que había empezado a escribir en internet y como que las cosas como que de alguna forma como que caducan rápido. Entonces no estaba como pensando tanto eso. Sí, como con tu pregunta, me puse a pensar que hace muchos años atrás, hace 10 años atrás ya, me fui a hacer un máster a Nueva York y yo creo que ahí sí tenía como una idea de internacionalizar la carrera, pero bastante delirante sobre mi propia persona. O sea, yo estaba, voy a conquistar Estados Unidos, no sé qué estaba pensando realmente. Bueno, no lo conquisté, no estuve ni cerca de eso. Luego lo conversamos con una amiga como porque yo no tenía como estas ideas de como, claro, siempre llegar como al primer mundo y como de repente no quedarse como tranquilo, como no sé, como en lo suyo. Bueno, una, porque hay mucho más mercado, sí. Dos, mi amiga me decía, es culpa de Shakira, como que nos enseñó como de chica como que se podía como acceder a esto. Pero tres, claro, hay algo como, si bien yo, claro, no vine a España como por esto, sí me ha parecido alucinante como en términos de, no sé, de usuaria de librerías, como la cantidad de mercado que hay, la cantidad de libros que se publica, todo eso. Entonces, como, claro, es como ya otro nivel de, digamos, circulación, pero yo todavía no podría decir como esto me pasa como en términos como de España, porque yo tampoco he publicado acá. Buenos días. En mi caso, yo creo que al ser alguien de pueblo en Chile, cuando uno crece en un pueblo ya tiene la idea de base de que va a tener que en algún momento irse a la ciudad. Entonces como que hay un chip de, vale, llegando, cuando quiera estudiar o quiera trabajar, lo que sea, hay como una perspectiva de salir de donde creciste. Entonces yo creo que una vez que pasó eso y viví en Santiago muchos años, automáticamente el chip como que se mantuvo y el siguiente paso era, bueno, ya salí del pueblo a la ciudad, ahora quizá de la ciudad me tenga que ir fuera de Chile. Entonces fue un poco automático y sin un fondo literario, porque de hecho cuando me vine estaba recién publicado mi primer libro en Chile. Entonces tampoco tenía muy claro hacia dónde iba a ir o si esto iba a seguir mucho tiempo. Y fueron motivaciones personales. El hecho de... Yo había venido de vacaciones a España, tenía un trabajo de sueldo normal en Chile, digamos, y me había permitido venir a ver a algunos amigos que se habían venido a ir a Barcelona, de mi pueblo también. Y yo creo que bebí un poco de su experiencia y me gustó mucho lo que vi como a nivel de estímulo y creo que tenía una parte artística que nunca había desarrollado en Chile y me pareció un buen lugar como para empezar una nueva vida, pero sin demasiada perspectiva, sin conocer tampoco mucho el medio ni saber mucho a dónde iba. Y probablemente siento que esa misma curiosidad, a lo mejor si hubiese nacido en España, me hubiese llevado a Chile. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Bueno, y ahora que llevan ya un par de años, el caso tuyo es que llevan más tiempo, en el caso tuyo el que llegaste recién y Claudia que ya lleva 3 años en esta segunda avenida, ¿cómo ha sido la experiencia de publicar acá? ¿Ha sido distinto con respecto a lo que habían hecho en Chile? ¿Hay una aproximación distinta de los lectores? Les pregunto en el mismo orden, Claudia. A ver, en términos de... A ver, creo que primero, más allá de los lectores, había como un cambio en el texto. Porque yo creo que finalmente la migración, como el traslado de tu cuerpo, de tu imaginario, de todo lo que implica migrar, evidentemente influye en tu escritura. O sea, así como muchísimas otras variables, pero creo que la migración sí es una variable muy compleja que está involucrado el tema familiar, el tema evidentemente económico, los afectos que dejamos en el lugar desde donde partimos, luego todo lo que significa también el ser extranjera en un lugar que al parecer se habla tu mismo idioma, pero no se habla el mismo. Entonces,
en ese sentido el texto siempre va a sufrir esas consecuencias de la migración. Entonces, en este segundo viaje, sí, al llegar de inmediato, escribí este pequeño texto que se llama Historia de mi lengua, que tiene que ver con estas problemáticas de la migración y todo lo que ello implica. Un texto que jamás pensé que iba a escribir, o sea, yo llegué a terminar el doctorado, después entrar al postdoc, e inmediatamente como que se abrió esta ventana que creo que tenía muy cerrada desde la primera vez que llegué a España, y pude construir un texto de forma muy visceral frente a todo lo que implica la lengua de un latinoamericano en España. Entonces, eso sí, creo que influyó mucho en este viaje, en términos de escritura primero, el poder escribir un texto de forma muy rápida, o sea, el texto lo escribí en 3 meses, yo siempre me demoro 4 o 5 años en escribir algo, entonces por eso creo que esta experiencia influyó en esa escritura de forma radical. Y después pude terminar un libro que venía escribiendo en Chile, que es la siembra de nubes, la pude escribir también en este viaje. O sea, la pude terminar, la pude concretar en este viaje. Ahí no sé si tiene que ver con la experiencia migratoria o no, pero bueno, pude concretar también un proyecto. Entonces, eso por el lado de la escritura, como que sí creo que hubo un quiebre de concretar cosas que en Chile no había podido cerrar. Y en términos de publicación y de los lectores, sí, evidentemente se abre otro abanico de posibilidades de tener otro tipo de lectores, que no solamente el lector chileno, que también hay una apertura más amorosa al texto, creo, en la forma de que abordan tus textos, por ejemplo, la crítica. He podido también trascender algunos miedos frente a este horroroso Chile que muchas veces nos castiga por ser escritoras, por ser autoras. Entonces, sí han habido esos pequeños cambios que recién estoy empezando como a masticar también, no lo tengo muy claro. Yo te digo que son las primeras ideas que trazo frente a este segundo viaje. Y en términos de lectores y lectoras, evidentemente también el sistema y el circuito editorial acá es mucho más amplio que en Chile. O sea, ya de partida la población es mucho más grande, pero hay mayor cantidad de librerías, mayor cantidad hay más festivales, entonces tienes un mayor acercamiento y un acercamiento más directo a los lectores. Entonces, pero sí, también extraño mucho ese otro lugar que es Chile en términos de publicación. O sea, también hay lecturas que a veces son más densas, más espesas, hay a veces otro tipo de diálogo que no se da acá, también por la misma hostilidad que vivimos en Chile como autoras. También extraño eso, o sea, también me gusta estar en ese lugar de discusión más frontal, al cual estoy acostumbrada desde que empecé a publicar. Siempre tuve que estar ahí en esa especie de campo que tiene una hostilidad que acá no encuentro. Pero hostilidad, como me interesa esto. Es como, bueno, de partida tú sacas un libro en Chile y a los 2 días aparece una crítica negativa. Así como, vale, ya. Pero tú crees que la gente, que lo hablábamos la otra vez le preguntaba a una chica argentina que vive acá, Sí. Escritora, que se llama Sofía Balbuena. Sí. Que publicó... Es autora de Mujer sí. Rota. Sí, pues, sí. Ya. Le preguntaba como a propósito de una crítica que le habían hecho una autora chilena hace poco. Como que yo hice lo típico que uno hace, como puse como una indirecta en Instagram, como para no pelearme con nadie, pero por si alguien ya. Y ella entendió la indirecta y yo le dije, ¿tú crees que en Chile es más hostil? O yo, porque soy chilena, creo que vivo en el peor país del mundo, como todas las personas con su país. Y ella me dijo, sí, es más hostil. Sí. Y me sentí muy bien. Sí. No, hay una hostilidad que yo creo que es característica de Chile en relación como, sobre todo a la crítica. No creo que la academia. La academia es más sutil, como siempre.
casi nunca, en realidad creo que la academia no está dedicada a decir esto es bueno, esto es malo, sino que está dedicada a hacer su canon, bueno, lo dice de alguna otra forma, hacen su canon, etcétera, pero la crítica literaria en Chile sí es mucho más dura, porque hay críticas literarias que son mucho más duras que otras críticas que hay en Latinoamérica o en España. Entonces, si bien acá encontramos como todo este abanico de posibilidades, ¿cierto?, de apertura al mundo cultural, a las publicaciones, a la visibilidad de tu trabajo también, que es muy importante, a la legitimación de tu trabajo, también yo extraño ese otro lugar porque que es el lugar como más de diálogo denso, de un poco de camarilla frente al libro. Yo creo que ese lugar también, nosotros nacimos en ese lugar, o sea, nacimos como en ese Chile, Chile hostil, Chile doloroso, y también se extraña porque eso también te hace pensar mucho en tu propia escritura, para bien o para mal, y te hace a veces ponerte ciertos retos que quizás no lo habrías pensado si todos te dicen, oh, está todo bien. Creo, no sé. Sí. Bueno, no sé, quizás. No sé cómo tú vives la crítica en Chile. Bueno, pero ya, perdón, pero... Claro, no salimos de... no, yo sufro mucho con la crítica. Lo paso pésimo, me quedo pensando un año y claro, después empiezo como a tener enemigos imaginarios. Si no soy como una buena criticada. Bueno, y me pasa algo raro como o sea, mi respuesta a la pregunta va a ser quizás como un poco vaga, porque como no he publicado en España, la verdad no he tenido un diálogo acá con nadie respecto a mis El último textos. libro, claro. Que claro, sí lo tuve un poco más como que siempre lo tenía con Chile y bueno, ahora con gente de Latinoamérica, pero acá nada, solo sí como que digo que sí a todo acá, como si me invitan a presentar un libro que no tengo idea de quién es, digo sí, ya voy, como tratando como de tener amigos. Así que estoy como recién en eso en realidad. Y ahora escuchando a Claudia, pensando, sí, como que leo bastante como lo que están haciendo las personas chilenas acá. El último libro de Claudia no lo he leído porque, recién salió. O lo que están haciendo personas como latinas acá, y veo cómo hablan de migración y todo eso, y me cuesta un poco como decidirme todavía, claro, de qué hablo cuando hablo acá, como si tengo que pasar como por el tema de migración o no, o voy a hablar de otra cosa. Me acuerdo una vez algo que me rayó mucho, hace muchos años en esto, como cuando creí que iba a conquistar Nueva York. Me acuerdo haber leído por esa época una entrevista de Jepe, el cantante, que decía que le gustaba vivir en Chile porque le parecía como que irse como a países como con cierta como hegemonía cultural, como era quizás Estados Unidos, le parecía que los estímulos eran muy predecibles. Y bueno, ahí me rayé. Y luego he pensado, leyendo, claro, novelas sobre migración, al final son todas súper distintas, claro, es un mismo, digamos, es una misma como palabra, pero son súper distintas, así que estoy tratando de liberarme de Jepe. Pero claro, me pasa que estoy ahora como escribiendo un libro, pero no tengo como bien claro si asumir como los temas de acá, veo también cómo traducen como el mundo. Me pareció como súper hábil lo que hizo Paulina Flores en su última novela, La próxima vez que te vea te mato, que fue hecha acá, y para mí de alguna forma ella como que como que le hablaba como a los dos públicos, digamos al público como español y al público latinoamericano, chileno, pero sin que te dieras cuenta de que estaba haciendo como un esfuerzo como de traducción de alguna forma. Así que estoy muy como así anotando como todo lo que ella hizo para ver si de alguna forma hago eso o sigo apostando por el chileno. Ayer me pasó también, quizás como los que son chilenos vieron el Tiny Desk de 31 minutos, también dije, wow, como esta gente no ha transado nada, o digamos, no sé si es transar la palabra, pero digamos ha mantenido como el tipo de humor chileno, ha mantenido el léxico, ha mantenido todo, como que también se puede, no sé, lo estoy pensando muy en esos términos por ahora. Una pregunta, ¿has tocado ese tema
Sobre todo en los libros, cuando recién llegaste, enfrentaste estos temas de plantearte la migración, cómo asumir este cambio, este nuevo lenguaje que en tus propios libros, que son de naturaleza distinta, pues son libros álbumes, tienen imagen, tienen texto. Sí, yo creo que una de las ventajas de la literatura infantil es que apunta como a unos lectores que aún no tienen tanta estructura mental fija, cultural, y suelo dirigir los temas como más universales, se podría decir. Entonces, si bien hay muchísima literatura infantil que tiene que ver con migración y con un montón de temas puntuales que incluso mucha gente puede tildar de adultos, creo que en mi caso he apuntado más como a estos temas generales y no ha resultado como ser una complicación para mí decidir si toco alguno de estos temas, aunque creo que de todas maneras pueden estar implícitos en los libros, aunque no sean el tema principal, pero pueden estar o por un personaje, por alguna frase, por algún momento. Yo intento poner inquietudes mías en los libros, aunque sean infantiles, y en el fondo hacer una traducción de adulto a infantil en la forma de tratar los temas. Entonces, sí, siento que no he tenido como ese problema. Y en el ámbito de la literatura infantil chilena, sobre todo, yo creo que falta crítica de lo que aquí tenemos, esta crítica hostil en la literatura más adulta, si se quiere decir. Creo que falta mucho en Chile que aporta al medio a través de la discusión, del análisis y de la búsqueda más allá de... siento que en Chile muchas veces la cultura está supeditada a, si por ejemplo trabajas para Google, pues este autor trabajó para Google, tremendo, y es como, pero ¿y qué ha pasado todos los otros años que este autor ha estado creando contenido propio, o libros, o historias? ¿Quién se está fijando realmente en la calidad de eso que va antes de que llegue una gran marca a hacer que este autor o autora brille, entre comillas, o en Chile o fuera de él? Entonces, creo que eso es lo que adolece un poco en Chile y que en España creo que hay un poquito, ¿no? Y de todas maneras creo que falta mucho, pero sí que hay un poquito más entre instituciones, otros autores, periodismo, que apunta como a generar un medio alrededor de la literatura infantil. Perfecto. Hago una aclaración de la novela de que habla Claudia, la última, la que apareció este año, porque efectivamente se puede ver en ella, sin ninguna dificultad, una especie de alter ego. La protagonista es una científica que trabaja en un laboratorio analizando muestras de lluvia, de agua lluvia, para descubrir en ellas sustancias químicas contaminantes. Hay toda una reflexión a lo largo de todo el libro del desastre ecológico que está produciendo la siembra de nubes. Pero sobre todo hay como decía Claudia, una elaboración acerca de la partida. Es una novela de la partida, ¿ya? Es una novela donde termina en Chile, ¿ya? Empieza y termina en Chile. O sea, es la novela en que se muestra cómo se cierran relaciones, cómo se trata de indagar en secretos familiares. Ya, yo creo que es un libro, yo creo que uno de los libros más personales que ha escrito, porque hay mucho ajuste de cuentas con Chile, pero más que con la camarilla, el grupo, la crítica, está pensado en términos de la protagonista, en términos familiares, en términos de relaciones humanas. Y es un libro donde además es interesante porque se toman decisiones con respecto al uso de la norma lingüística chilena. ¿Se usa o no se usa? ¿Dónde se usa? En el léxico, en el voceo. En el caso de Claudia, me imagino son decisiones que tuviste que tomar acá, ¿no? Perdona, quería partir eso, el tema del uso del lenguaje en los tres, a partir de la novela tuya y después en el caso de lo que estás haciendo tú, porque todavía no has publicado nada escrito acá. Sí, a ver, en relación evidentemente primero a Historia de mi lengua, que es un libro que habla de eso, habla cómo hablar en chileno acá, ¿cierto? Es un artefacto ahí que reflexiona, todo el texto se reflexiona acerca de la lengua. O sea, qué digo, cómo pienso, cómo habla mi hija, que mi hija está en el colegio y está en un colegio español y ella me corrige.
me dice que hablo mal, y yo así como, perdón, así como, bueno, ahí evidentemente está el tema de la maternidad, la lengua materna, lo que ella arrastra de Chile, lo que yo arrastro, cómo eso hacemos choque al enfrentarnos a nuestro cotidiano en España, al ir a una plaza o ir al supermercado y que no me entiendan, y mirarla a ella como me está mirando, por ejemplo, para que yo también corrija mi léxico. Bueno, esa es la reflexión como teórica, vivencial que hay en Historia de mi lengua, pero evidentemente eso tiene que aterrizarse en un texto como La siembra de nubes, como desde la ficción. Ya en La siembra de nubes no hay una reflexión teórica de la lengua ni nada, pero sí hay decisiones, como dice Pedro, hay decisiones estratégicas que hacer en el momento de la edición, porque en el momento de la escritura todo evidentemente es mucho más visceral, fluido, yo escribo y de repente tengo a mis editores que son mexicanos, que tampoco son españoles, y tengo a mi editor de Chile, que ambos también chocan con la utilización de mi léxico. Entonces, en el caso de los editores mexicanos, que son los editores y editoras de Almadía, no me hacen ver nada en relación a cómo yo utilizo ciertas palabras chilenas o españolas o cómo mezclo lo latinoamericano, cómo está toda esta especie de torre de Babel en mi imaginario y porque también yo arrastro cosas muy chilenas, pero también de repente no ceseo ni pronuncio nada como española, pero sí hay palabras que ya he integrado y están súper inconscientes. Entonces, en el proceso de edición de la edición española-mexicana, porque salió en el mismo momento acá y en México, los editores y las editoras no me dicen nada, pero sí cuando envío el texto a Chile, que allá va a salir por otra editorial, por Six Barral, mi editor me dice, pero es que está demasiado española tu novela. Y yo así como que me quedo... Pero tú no lo viste, onda, como que No, fue natural. yo no lo vi y le dije, ¿qué? Así como que ¿qué dicen? Nada. O sea, ya. Entonces me dijo, mira, veamos las típicas palabras, follar, móvil. Entonces me dijo como 3 palabras y me dijo, eso se repite todo el tiempo en tu texto y eso en Chile no se dice, pero podemos tomar la decisión. Me dijo, hay 3 opciones. O neutralizas, o lo dejas como está, porque él no me estaba diciendo, él no estaba colonizando mi texto. O sea, él me dijo, mira, esto yo lo veo y tú vas a tomar una decisión, no yo. Lo neutralizas, lo dejas como está, o lo chilenizas. Y yo entonces dije, en realidad, ¿de qué lugar soy yo en este momento? Como... ahí empiezo a pensar desde qué lugar estoy ya escribiendo, o sea, estoy escribiendo como española. Me dijo, no, ese no es el punto. Me dijo, es que hay cosas como... Dije, bueno, estoy en ese lugar híbrido, digamos, como en esa frontera, de que no sé si ustedes leyeron el último libro de Cynthia Rimsky, Clara y Confusa. Buenísimo. En que habla un poco también de esto, o sea, cómo también dentro de... cómo se argentiniza en un... porque además ni siquiera en Buenos Aires, sino que también en un pueblo donde ella vive en Argentina, cómo entra esta nueva forma de comunicarse de forma muy sutil, ¿cierto? Ahora, yo sé que es distinto escribir en argentino que escribir en español de España, ¿cierto? Pero es una historia de colonización, o sea, hay un tema político ahí importante que evidentemente no es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es que mi editor chileno me dice, toma una decisión. Y yo le digo, bueno, yo voy a neutralizar algunas cosas y ya le dije, el ritmo no lo voy a neutralizar, pero sí palabra. Entonces, no puse celular, ni puse móvil, puse teléfono. Entonces, no puse culiar, ni puse follar, puse tirar. Entonces, como que tuve que hacer como todo así como un ajuste de cuentas con mi imaginario y con mi forma de expresarme. Eso. El tercer lugar del emigrante, ¿no? Sí. Del escritor que vive fuera. Sí, que es un lugar ahí fronterizo al cual muchas veces me veo... Es una trampa también. Pero es que, porque esas palabras, justo esos 2 ejemplos que dais como teléfono y tirar, siento que son como palabras como ya como medias análogas, o sea, como que son de antes, como
como, Sí, como como de los señora. 90, como sí. O sea, pero no lo digo para mal, me gusta. Vale, sí. Ay, bueno, de nuevo caigo como quizás en una, claro, respuesta me da como Sí, poco porque tú todavía precisa no tienes por- uno publicado, estás escribiendo. Estoy escribiendo y no estoy escribiendo tampoco, o sea, yo estoy escribiendo con un contrato para Planeta, pero para Planeta Chile. Entonces no tengo tampoco ninguna como promesa de publicación acá, o sea, me imagino que quizás yo tendría que jugármela para eso, pero como que ahora estoy en un estado como todavía preliminar de pensar, hoy qué libro, qué bueno, nomás como que, como, o sea, como todavía estoy mucho más humilde. Y bueno, no tan humilde en verdad pensar que el libro qué bueno. Entonces no he pensado estas cosas tanto como del lenguaje, y le comentaba recién a Pato, como antes de entrar, que a mí, no sé, me pasa como esto raro de que estoy emparejada con alguien de Chile y empecé hace poco a hacer talleres como, yo vivo en Barcelona, no en Madrid, empecé hace poco a hacer talleres presenciales en Barcelona, pero tengo una catalana por primera vez. Entonces yo de alguna forma me he sentido viviendo en Chile, pero en Barcelona, como... Mentalmente, o sea, con la atención puesta en... Todavía me veo, aunque un poco menos, como, hoy ¿a qué hora ir a despertar la gente? Como claro, comentar no sé qué, menos que antes, pero todavía me veo en eso y sí, claro, un poco mentalmente, pero un poco también en términos de lo que hablo con la gente día a día, de con quienes hablo, del tipo de panoramas que hago, todavía me cuesta mucho, de repente digo como ya, voy a hacer como un esfuerzo, la otra vez, como fui a un lanzamiento de un libro, como a no sé, la parte bar, habían personas de Cataluña y otras como, bueno, de otros lugares, y dije, voy a hacer un esfuerzo como por conversar con estas personas, y de repente me vi que llevaba no sé cuánto rato hablando con alguien de Temuco como sobre Dinamita Show, no sé, como... Y dije, bueno, no anda como que no... O sea, realmente tengo como que hacer un esfuerzo como de reeducación, claro, de referentes culturales, Y lo que hice, que quizás, no tengo idea si esto está bien o está mal, empecé a ver este programa de citas, First Dates, lo mejor y ha sido muy instructivo en términos de lenguaje, pero claro, no estoy hablando con alguien. Y me pasa además como, yo no estoy en bueno, igual me imagino que un postdoctorado igual es solitario, no es como que estáis con compañeros Sí, de es curso. solitario, ¿no? Es desde casa, es investigación. Claro, pero como lo más social que me ha pasado ha sido los talleres, pero el resto del tiempo como, bueno, el lugar común, la vida del escritor solitario, no sé qué, es verdad, entonces no estoy como en un trabajo como formal en el que estoy como enfrentándome al lenguaje todo el tiempo, y de hecho mi mayor tiempo, claro, es first dates y cuando voy al supermercado, que claro, me sé como todos los nombres de comida en catalán, pero no sé nada más que eso. Y también estoy viendo como qué palabras como me hacen sentido, ¿no? Como, por ejemplo, me gusta mucho más tragaperras que tragamonedas, y sí me pasa que no estoy todavía en lo que está Claudia, de cuando ya se te mete más inconsciente, yo todavía estoy muy como, ya, esta sí, esta no, ay, esta sí la digo, mis amigos me van a decir, uy, se puso como... Zamorano. Claro. Y estoy como muy, claro, seleccionando, y también esto me llevó a pensar como, y con esto cierro, como en mi proceso de escritura, como de los inicios, de cuando recién empecé a escribir, yo recuerdo que a mi casa, que yo crecí en una familia cristiana evangélica, mi madre era bibliotecaria de la iglesia y solo llegaban libros como traducidos en Miami, como de inglés a español, pero en un español muy Miami. Entonces era muy neutro, me acuerdo que decían beso francés en vez de beso con lengua, qué sé yo. Y a mí me llama mucho la atención como eso, y bueno, los leí mucho, mucho, mucho. Y cuando yo empecé a escribir, de alguna forma, bueno, como casi todo el mundo, pero quería como romper con lo que había leído y romper como con esta familia y dije, ya, yo voy a como hablar como en el lenguaje más coloquial posible, más chileno posible, lo menos neutral posible, etcétera. Y siento que ahora estoy como uno se cansa igual de ser la escritora que ha llevado siendo por no sé cuántos años, o, bueno, yo estoy un poco cansada de mí, coincide con haberme venido para acá, estoy como igual repensando todo en términos de lenguaje, pero no sé en qué derive esto. Un futuro... Nunca más escribió, no publicó. Wow.
Y en mi caso, la literatura infantil creo que a nivel de lenguaje es un poquito más controlado porque por cada proyecto no hay tanto texto. Entonces, claro, yo siento que nunca he dejado de escribir como chileno, aunque, claro, no escribo, qué sé yo, cuchufleta, pero hay palabras que sí las pienso y digo, vale, sí, voy a poner móvil en vez de teléfono, pero muchas se me van y así he descubierto de que la diferencia no está solo en las palabras, sino en los usos de los artículos. De repente yo creo que está perfecto en español neutro mundial y me dicen, no, ese la ahí es súper chileno. Y yo, pero ¿en serio? ¿De verdad? Bueno, me he dado cuenta de ese tipo de cosas, pero en mi caso escribo a los chilenos y luego los editores o los correctores traducen esos artículos o esas palabras. Pero lo que sí me ha parecido curioso a nivel de lenguaje es que en mis libros ocupo mucho el humor y en el humor sí que es un lenguaje universal de alguna manera, hay código en común y sí he sentido que hay mucha diferencia en el humor que traigo de Chile versus lo que hay acá. Sin embargo, es algo valioso las diferencias para mí de lo que tenemos en Chile, la forma en que nos comunicamos, la forma en que lo integramos al lenguaje y los mecanismos que hay detrás de eso. No solamente la palabra humorística, sino que el mecanismo de humor detrás. Entonces, en mi caso ha sido valioso que este lenguaje humorístico se sostenga, el chileno. Y a veces lo aplico, lo tiro en los libros y de repente descoloca un poco, pero al mismo tiempo es bienvenido porque supongo que esos mecanismos, el lenguaje en común y cultura en común también, hacen que terminen funcionando. Y yo creo que es de lo que más me ha sorprendido que mis libros se terminan traduciendo a algunos otros idiomas que a lo mejor no tienen nada que ver con nosotros. Y nada, no tengo moraleja, pero me parece curioso esto de conservar el lenguaje del humor y que termine funcionando. Alguna vez una editora japonesa me dijo que era muy... le parecía poco chileno mis libros. Era como que le extrañaba que no estaba lo que esperaba ella. Yo dije, pero ¿qué debería ser algo chileno? Claro, y ella tenía esta imagen de que o hablar de los pueblos originarios o algo como mucho más cliché de lo que debería ser. Entonces, claro, tú ves ahí como un palito muy tentador de pisar y decir, claro, entonces para llegar al mercado japonés tengo que hablar de estos temas que se espera afuera que sean chilenos, ¿no? Y ahí uno se debate entre, bueno, piso el palito, en mi caso siento que no, pero me pareció como muy curioso esta expectativa que hay detrás de un autor latinoamericano y al mismo tiempo decir, qué sorpresa que pueda hablar de temas que no sean los que nosotros esperamos y que al final son normales para ellos, son normales para nosotros. Ya dos de ustedes han nombrado esa conversación con editores. En el caso de Claudia, aparte de escritora, dije al principio, es editora. Entonces quería preguntarles cómo es la relación con los editores viviendo acá, porque en Chile es bien informal. Tú conoces al editor porque lo conoces desde la universidad o saliste con él de carrete o cualquier cosa. Acá no sé si eso se conserva, esa manera de sociabilidad, por decirlo científicamente, o son más distantes, más formales. Bueno, en mi caso... ¿Como editora o con mis editores? No, con tus editores. Ya, con mis editores. Tus editores. No, con mis editores, o sea, un vínculo muy cercano, al igual como en Chile, de salir, de ir a cenar, ir a una fiesta, van a mi casa. Es el vínculo que yo busco también. Hay un vínculo afectivo también cuando uno tiene un editor, una editora, ¿cierto? Hay una cercanía. Porque editar también no solo significa estar ahí como bueno, el texto, no es solo el editor de mesa, ¿cierto? Que corrige si es que tuviste una falta en tu sintaxis o una falta ortográfica, sino también hay un tema social y afectivo que se da con quien está trabajando tu texto, que igual es un material sensible. Entonces, al menos yo busco esa cercanía. O sea, por ejemplo, mi editor de comisura, que es Jesús Cano, es quien dirigió mi pasantía doctoral en la Complutense. Tiene esta editorial que se llama Comisura, que es una editorial bellísima de texto y foto. Son tres, con Carlota y Laura Cebela, que también es autora, tiene un libro hermoso que se llama 6000. Y mis editores mexicanos también tenemos una cercanía, una amistad, un afecto, salimos, tomamos una copa, conversamos.
Y también yo espero como editora ser eso también para mis autoras, o sea, tener una conversación cercana, no solamente algo técnico, tomar el libro como un material técnico, digamos. Entonces, mi experiencia ha sido muy similar a la que he tenido en Chile. Chile. Claro. Que solo he tenido en Chile, entonces no puedo hacerla... Y ahora es remota, todo claro. Claro, pero bueno, hace poco vino mi editor, tenía más de Planeta, tenía que hacer algo de Planeta acá. Sí podría decir que no sé si todas mis experiencias de editores en Chile han sido iguales. Algunos han sido mucho más comprometidos con el texto, otros como... Yo lo encuentro terrible, siento que tienen que hacer como de psicólogo además, Sí. como toda la inseguridad del autor, ¿no? Que, Total, yo soy la psicóloga terrible. de autoras. Y bueno, con mi editor ahora sí tengo como una relación muy cercana. Iba a la misma universidad que yo, pero la verdad lo veía pasar nada más. Nos conocimos ya luego como por como la vida editorial, en realidad. Y hizo sí algo como que a mí no me había pasado, que yo le propuse un libro, pero luego también él me propuso otro, como que a mí no se me había ocurrido y dijo como nada, como yo me imagino este tema para ti, y sentí que era como algo que yo no había tenido en la experiencia, o sea, no sentí, es algo que yo no había tenido antes en mi experiencia como escritora, que alguien como que pensara un libro para mí. Eso, pero no tengo experiencia casi. Perfecto. En mi caso, yo tuve menos experiencia en Chile porque cuando tuve mi primer libro allá ya me vine y empecé aquí. Sí. Y en Chile seguí publicando, pero bueno, como más a distancia las relaciones. Pero yo siento, aunque suene muy naif, pero intento que en el mundo del libro sean como unas relaciones casi de amistad, o como cuando uno busca a alguien de confianza para establecer una relación a largo plazo. Intento ver las relaciones con las editoriales así. Y en ese sentido creo que si lo que estamos intentando producir es una pequeñita obra artística en el nivel que sea, pero que en el fondo se traduce en eso, en texto, en plástica. Creo, insisto, aunque suene naif, que tiene que haber una verdadera voluntad de honestidad y de relación verdadera frente a eso que se está intentando crear en conjunto. Entonces yo al menos intento mantener una relación genuina, y cuando veo que la cosa por un lado no está funcionando, es un poco fría, un poco distante, yo he cortado, he terminado o he dejado de tener oportunidades que incluso a veces parecen prometedoras, pero no me parece que sean honestas de fondo. Y en España al menos el mercado infantil está saturadísimo, hay muchísimos libros, muchísimos autores, y claro, a veces se nota que tú estás ahí, es como cuando entras a un banco muy grande o a un banco pequeño, que el cliente te tratan así como en casa, versus cuando eres uno en la gran lista de miles y miles. Y eso también se nota un montón, y también en el trato del libro y en cómo se distribuye. O sea, no es solo una cosa de qué va a pasar cuando me escriba un correo, cuando nos juntemos a tomar algo, sino que trasciende también en la forma, en la preocupación del libro, en el cariño que le ponen en distribuirlo, en moverlo, etcétera, etcétera. Entonces, eso, en mi caso ha sido esa clave, buscar, dando una oportunidad por aquí y por allá, y bueno, viendo lo que más resulta a nivel genuino dentro de los parámetros que uno puede manejar. Un tema que asomaba al principio, las dos trabajan con editoriales grandes, ¿no? Internacionales, ¿ya? ¿Cómo se toma la decisión de que un libro circula solo en Chile? ¿Cómo se toma la decisión que circula en los dos? ¿O eso lo negocian antes, lo conversan? A ver, primero hay un deseo, ¿cierto? Hay un deseo de que el libro circule en todas partes. O sea, la idea es como que, bueno, ojalá circule en todos los países hispanohablantes, ojalá tenga traducciones. Ya, primero está el deseo de una como con su texto, tener la mayor cantidad de lectores posibles. Y después uno tiene que aterrizar un poco ese deseo y tomar decisiones. Y aquellas decisiones para mí han estado atravesadas por el lugar donde vivo. O sea, mi decisión en este momento con La siembra de nubes, por ejemplo, y con Historia de mi lengua, bueno, con Historia de mi lengua se dio al revés, porque yo quería publicarlo acá y en Chile, ya estaba viviendo acá,
pero salió primero en Overol en Chile, con desfase de 3 meses, y después salió en España. Pero bueno, yo quería que saliera primero acá porque yo estoy viviendo acá y después en Chile, pero bueno, es un desfase mínimo que está todo bien. Y La siembra de nubes también tuve el mismo deseo. Yo quería que el primero saliera acá y luego en Chile. Y esa decisión la tomo porque me gusta también acompañar al libro como en su recorrido, que no todo sea virtual, ¿cierto? Hacer como... me gusta como ese encuentro directo con las lectoras, con los lectores, hacer clubes, hacer presentaciones. No puedo ir a Chile 6 meses a promocionar un libro, como estar ahí como en la dinámica de ir a, no sé, a Valparaíso a presentarlo, después ir a no sé dónde, hacer un club, después no. Entonces me gusta como esta presencialidad. Entonces por eso yo tomé la decisión de que el libro saliera primero acá y en diciembre va a salir en Chile, en noviembre, ahora el 1 de noviembre sale allá. También voy a ir, voy a hacer presentaciones, pero como vivo acá, te digo, tomé esa decisión. Y esa decisión evidentemente fue apoyada por los editores, por la agencia. Creo que eso, no sé si puedo agregar algo más, pero tiene que ver con el deseo y con la posibilidad de concretar ese deseo. Uy, yo me siento una experiencia muy... de mucho menos control al respecto, porque si bien tengo una relación muy cercana con mi editor y todo eso, Planeta igual es como un mall un poco, o sea, como digo, como, y las lógicas se mueven así. Yo, por ejemplo, quería, qué sé yo, que el libro saliera simultáneamente, no sé qué, bla, bla, pero yo también quedé desconociendo todas las, o sea, porque sí nomás. Pero me decían, no, bueno, en tal mes va a salir qué sé yo, en Argentina, en tal mes va a salir en Estados Unidos, en tal mes bla, bla, bla. Y también las decisiones de dónde salía ese libro en específico, que era como de una especie de historia del reggaetón, respondían a en qué países el reggaetón había tenido como un lugar como bien importante. Bueno, en qué países como que Planeta, no sé, tenía más como, qué sé yo, como me imagino que ventas, pero también, o sucursales. Pero claro, en qué países como que había como una historia con el reggaetón, pues y de hecho ahí pasó, claro, tener mucha más onda con Colombia que, qué sé yo, con Uruguay, no sé. Entonces respondía un poco a eso y no sé si a cosas que yo controlé como tanto, y de hecho a mí cuando me dijeron como ya va a haber como publicación en más países, yo como guau, como, pero no era algo como que me esperaba, me pareció como, me gustó, pero no era algo que yo estuviera pensando me esperara. Si bien de alguna forma la naturaleza del libro sí apuntaba a eso, porque yo no me dediqué a hablar del reggaetón chileno nada más, sino que partí como del reggaetón puertorriqueño y seguí por el colombiano y también hablé de Panamá y qué sé yo. Como. Perfecto. Yo en mi caso la experiencia con editoriales grandes no ha sido muy buena. Volviendo, o sea, tomándonos un poco de la respuesta anterior, de las relaciones con la editorial y esto. Y ha sido una sorpresa descubrir que funciona al revés de los equipos de fútbol en España. O sea que si te contrata un equipo pequeñito aquí de fútbol, al menos en mi área, pero te sientes ahí... Messi, Ronaldo, no sé, te sientes la estrella del equipo, te tratan bien, mueven muy bien, incluso pagan mejor que las grandes multinacionales. Y muchos multinacionales, o sea, varias multinacionales, no diré nombres, incluso están bajando el tema de los derechos de autor, que me parece vergonzoso, tratando de reducirlo y tirarlo al 6%, al 5%, y me parece escandaloso. Entonces... bien el Albacete, bien no sé qué otro equipos pequeños hay. Pero sí, yo he aprendido eso, que está invertido el nivel de trato y de relación, e incluso del resultado de los mismos libros, el recorrido que tienen, la exposición que tienen. Y sí he notado, porque he trabajado con las editoriales grandes tanto en Chile como en España, y he notado que trabajan muy distinto. Que en Chile son un poco más parecidas al espíritu que tienen acá las independientes, que se atreven más, que de repente publican obras muy, muy inesperadas para estos malls, como decía Camila.
Y acá, en cambio, sí que me han parecido mucho más conservadoras en general, en temática, en autores, etcétera, etcétera. Eso es lo que puedo pensar. Pero es verdad eso, o sea, como que yo pienso que de repente, yo claro, como cuando era más chica, tenía como... Me acuerdo que primero me ofrecieron un contrato, una editorial independiente por mi primer libro. Yo estaba como muy, ay, no sé, y de repente llega Penguin y yo alucinada, así como, ay, ya, sí, estoy como jugando, qué sé yo, en el Colo-Colo, ¿cachai? Como, perdón la referencia, bueno, no sé, en el Barcelona. Ni siquiera me gusta el Colo-Colo, no sé por qué dije eso. Entonces, claro, como, y después uno dice, bueno, no era tan bacán, en verdad, como, Sí. no era tan espectacular estar publicando en una editorial gigante, porque es verdad que es mucho más complicado que circule a veces un libro como de un país a otro país, como una editorial gigante que una editorial pequeña, con una editorial independiente. Entonces sí, para mí ha sido como recién lo he empezado como a repensar, como de, ¿por qué no hacer el giro quizás? La pregunta, ¿quién de ustedes tiene agente literario y se cree que influiría en el control sobre este tipo de decisiones? ¿Alguien tiene? Yo no tengo, yo tengo. Sí, no. ¿Dos? Sí, yo también tengo. Bien. La experiencia con ellos, ¿cómo ha sido? ¿Funciona para...? Como que te ayuda a ordenarte y a aspirar a un poco más de lo que una siempre está, al menos yo soy una persona que siempre anterior a tener a gente decía, bueno, ya voy a llevarlo a la editorial más pequeñita, en realidad que te paguen un anticipo súper pequeñito, o sea, todo como lo más pequeño, por el tema de la confianza que uno tiene en su propio trabajo o porque, bueno, no sé qué otros fantasmas me atraviesan, pero había ahí un tema, como un nudo muy denso y oscuro en que yo llevaba todo a lo ínfimo. Entonces lo que hace una gente un poco te ayuda a ordenarte y a salir de como no eres tú, sino que estás mirando tu trabajo, te ayuda, te saca esos fantasmas y un poco vela un poco mejor por tu trabajo. Entonces sí, yo creo que hay un tema en que las agencias te ayudan. Bueno, antes yo también había estado en otra agencia, que la verdad es que fue medio desastroso, pero esta, en la que estoy ahora, que es Víctor Hurtado, Big Lead se llama, sí me ha ayudado a ordenarme y también, evidentemente, adquirir un poco más de confianza y hay cosas que también uno no va a hacer, o sea, yo no voy a ir a preguntarle a un traductor de no sé qué país a ver si va a traducir mi libro, o sea, hay cosas que también uno no llega, o sea, como que no vas a llegar nunca y creo que por ese lado también se abren otras posibilidades a las que una materialmente y no llega, eso. Coincido mucho con Claudia. Ahora también a mí me pasaba como con lo de la gente, un poco como la misma como fantasía de la editorial grande, como tener agente, como que suena demasiado profesional y cada vez que uno dice tengo agente suena como que, no sé, bueno, como pero también me pasó y pensando en esto, claro, como en el fondo que alguien que sabe negociar, negocie. Y por lo mismo que dice Claudia, como que uno entre que quizás no confía en su texto y además uno estudió una carrera en que te dicen todo el tiempo vaya a ganar 5 pesos, entonces cuando estáis ganando 7 decís, guau, estoy estafando a alguien, ¿cachai? Como, entonces es muy difícil como negociar, para mí al menos, además de que es un lenguaje como, no de repente como leguleyo, etcétera. Entonces para mí, claro, para eso como que sirve un agente. En mi caso no ha sido tan como útil tipo para que muevan mi libro por tal y tal y tal o me consigan, qué sé yo, proyectos, pero quizás eso es responsabilidad de la calidad de mis libros y no tengo que echarle la culpa a la gente, no sé. Tenemos que ir cerrando. Sí, bueno, yo que no tengo agente tampoco me puedo alargar mucho, pero ¿Por yo qué creo no? que ¿Por qué no? Claro. yo creo que sirve, ¿eh? Yo lo intenté, al llegar lo intenté y me dijeron, no, porque hay muy poco, no tienes casi nada publicado, bla, bla, bla. Y después pasaron los años, hice mi carrera y lo volví a intentar y me dijeron, no, porque ya te manejas muy bien solo y no tenemos nada que hacer aquí. Entonces, como, Ya, pero tú sabís negociar. no tanto. Yo creo que podrían conseguir mucho mejores tratos y todo. Pero bueno, espero conseguirlo. No lo descarto y yo creo que puede aportar. Bueno, les agradezco muchísimo la asistencia, la participación de estas dos autoras y de Pato y bueno, en aras de
que cumplimos ya el tiempo, lo dejamos acá. Pueden seguir haciéndole preguntas o conversando, yo creo, en el pasillo. Muchas gracias. 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 Gracias.